Bendiciones, hermanos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a comenzar orando. Vamos a pedir a la hermana Mónica si nos puede dirigir en oración para comenzar la clase. Hermana Mónica. Buenas tardes, que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a estar orando. Señor y Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque estamos una vez más reunidos para aprender más de ti, Señor, para aprender de tu palabra, Señor amado. Te damos gracias por nuestro profesor Hugo. Señor, pedimos que tú lo cubras, que tú le des cada día más y más sabiduría y conocimiento, Señor amado, para él enseñarnos y transmitir, Señor, a nosotros, Señor amado. Te pido por cada uno de nosotros, los alumnos, Señor amado, que tú nos bendigas, Señor, por Leticia, por Marcelo, por Jacinto, por Mauricio, por Eduardo, Señor amado, por gloria a Dios, por Estrella, Señor amado, que tú bendigas a cada uno de nosotros los alumnos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que nos des más sabiduría para poder entender, Señor, tu palabra, Señor, en esta tarde que estoy estudiando a nuestro hermano, Señor, en todo lo que él hable, Señor, que tú pongas palabra en su boca, Padre. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que habíamos comenzado la clase pasada. Estábamos hablando de Roma, el Imperio Romano. Después que, Dios mediante, que terminemos con el Imperio Romano, vamos a volver a Daniel y vamos a examinar los 4 imperios de Daniel que hemos visto hasta ahora. Así que vamos a continuar con el Imperio Romano. La clase pasada habíamos hablado del primer emperador y habíamos hablado del fin de la República. Por mucho tiempo, Roma se caracterizó por ser una república, no tenía reyes, sino que era una república, que los senadores elegían a las personas que gobernaban. Pero con Julio César se da un golpe de timón. Si bien Julio César no fue el primer emperador, pero sí se comportó como un emperador, aunque en los papeles seguía funcionando el Senado y todo eso, pero con Julio César termina la República. Después de Julio César hay 20 años de guerras internas, de guerra civil, se instala el triunvirato con Octavio, que luego se llamaría Augusto, Pompeyo y Craso. Luego de la derrota de la muerte de Julio César, entonces, que muere asesinado porque había un gran descontento porque el ciudadano romano era muy celoso de la república, ¿no? Entonces, alguien venir a gobernar al estilo de un rey de Oriente o de un rey al estilo de Alejandro Magno, eso caía muy bien, muy mal, perdón, en la gente. Entonces, por eso es ese descontento y Julio César muere asesinado. Acá tenemos un cuadro que representa su asesinato. Luego hay 20 años de guerra civil, hay un segundo triunvirato con Marco Antonio, Lépido y Octavio, y finalmente el primer emperador va a ser Augusto, que nosotros lo tenemos en la Biblia, en Lucas 2:1, cuando nace el Señor Jesús, ¿no? En el nacimiento del Señor Jesús, el emperador es Augusto, el primer emperador romano, el primer emperador sobrino de Julio César, ¿no?
y habíamos dicho que, entre otras cosas, mandó a escribir una epopeya que hiciera a Roma, que dotara a Roma de un pasado heroico, ¿no? Que hiciera que los romanos se enorgullecieran de ese pasado. Lógicamente que... Ahora hubo... Sí, Ah, perdón, estaba sí, con el micrófono mal. ¿Tú estás compartiendo algún PowerPoint? Porque yo no lo estoy viendo. sí, ya lo comparto. Comparto. Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahí sí se está viendo. Ahí se ve. ¿Sí? Se ve. Ahora sí se ve, ahora sí se ve. Muy bien. Gracias. Entonces, habíamos dicho que Augusto, el primer emperador, le pide a Virgilio que componga una obra, que escriba una obra para dotar a Roma de un pasado heroico, ¿no? Un relato que, por supuesto, que lo que escribe Virgilio es todo ficticio, ¿no? Pero el romano que leía eso se le inflaba el pecho, ¿no? De orgullo. Entonces, Augusto le pide a Virgilio que escriba esa obra maravillosa que es la Eneida. La Eneida cuenta las aventuras de Eneas, por eso se llama Eneida, porque Eneas es el héroe que tiene que huir de Troya cuando la guerra de Troya. La Eneida es el libro que cuenta el famoso caballo de Troya. ¿Ah? Si ustedes leen en la Ilíada no está ese relato del caballo de Troya. ¿Dónde está? ¿En qué libro cuenta? Bueno, es la Eneida. La Eneida cuenta cómo hicieron los griegos para entrar a Troya. Entonces hicieron un caballo de madera enorme y la llenaron de soldados. Entonces dejaron como una ofrenda a los dioses y hicieron el amague como que se iban, que volvían a las naves y se regresaban a Grecia, que no habían podido tomar Troya. Entonces, Ofrenda al dios Poseidón, ¿no fue? O algo así, ¿no? no sé a qué Dios no ¿Cuál era? Yo sé recuerdo. que había uno que era el dios del mar o de las aguas o algo así. Sí, Poseidón es el dios del mar, sí. Sí, creo algo de eso, sí. Sí, entonces ellos hicieron dejaron como si fuera una ofrenda, ¿no? Y, y entonces los troyanos dijeron, bueno, pero si esta ofrenda vamos a entrarla y nos beneficiamos nosotros, los dioses nos van a ayudar a nosotros. Entonces entraron el caballo de Troya y en la noche salieron todos los soldados que estaban adentro. Y así pudieron tomar Troya. Entonces prendieron fuego a Troya y Eneas, cuenta la Eneida, Eneas toma a su padre anciano en brazos, creo que a su hijito, y bueno, empieza un derrotero ahí, una serie de penurias y años tratando de, bueno, y al final llega a Roma. Eso cuenta la Eneida, toda la historia de Eneas, que es el héroe de Roma, ¿no? Y eso es un encargo que le hace el emperador a, a Virgilio para que Virgilio componga esa historia, ¿no? Para dotar a Roma de un pasado épico, el cual carecía, no tenía ese pasado épico. Entonces con Virgilio va a tener. Muy bien. Después hablamos de Tiberio, de Calígula, todo, de Claudio, y llegamos hasta Nerón, ¿ah? Hasta Nerón,
Es el último de los emperadores descendientes de Julio César, de esa dinastía. ¿Ya? Es el último de esa dinastía. Después de Nerón ya no queda nadie con sangre, con la sangre de Julio César y de Augusto. Entonces ahí, bueno, él muere, se tiene que suicidar, ¿no? Por sus excesos, ya veía que pronto iban a venir, lo iban a arrestar y iba. Entonces, antes que vinieran, cuando estaban entrando los soldados para llevárselo, sacó su cuchillo y se degolló. Nerón. Nerón fue el que mató miles de cristianos porque él incendió Roma. Él incendió Roma y para defenderse culpó a los cristianos y dijo que habían sido los cristianos que habían incendiado Roma. Y luego de el último de los emperadores de la línea de Julio César, sucede una crisis en que en un año hay 4 emperadores. En un año hay 4 emperadores. Luego de la muerte de Nerón, en un año hay 4 emperadores. Galba, que está unos días, Otón, Vitelio y Vespasiano. Con Vespasiano comienza una nueva dinastía, la dinastía de los Flavios, de la descendencia de los Flavios, que tienen ese apellido, los Flavios. Con Vespasiano comienza. Vespasiano va a tener una importancia muy grande porque Vespasiano es el que, cuando es nombrado emperador, ¿dónde está Vespasiano? Está en Israel, está en Jerusalén. Está tratando de sofocar una revuelta en Palestina, una revuelta de los hebreos que querían sacarse el yugo romano, y él es enviado a Roma a sofocar esa revuelta. Y él en el 79, en el 69, perdón, él entonces cuando él asume como emperador, él vuelve a Roma y deja a su hijo Tito, quien después también será emperador. Y su hijo Tito es el que toma finalmente Jerusalén. Y esa es una fecha importante, que tal vez sea pregunta de examen, puede ser. En el 70 después de Cristo cae definitivamente Jerusalén. Vamos a ponerla acá porque hay algunos que tienen, como yo, memoria visual. Entonces, en el 70 después de Cristo, finalmente cae definitivamente Jerusalén, y se dice que algunas de las piedras del Muro de los Lamentos actual, donde los judíos oran y dejan peticiones, y es el Muro de los Lamentos, se dicen que algunas de esas piedras pertenecieron al templo de Herodes, al templo que estaba en pie en la época de Jesús, ¿no? Se dice. Pero se cumplió, como dijo el Señor, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Así que eso sucedió en el 70 después de Cristo. ¿Y quién fue? ¿Quién estaba ahí como emperador? Vespasiano. ¿Y quién fue el que tomó Jerusalén? Su hijo Tito, porque Vespasiano ya estaba en Roma, entonces queda su hijo. Entonces, el general Tito, quien luego sería emperador, pero en esa época no, era el general del ejército, el general Tito toma entonces Jerusalén, destruye Jerusalén, no queda piedra sobre piedra, tal como lo profetizó, lo había dicho el Señor Jesús, destruyó todo,
y se llevó todo el oro, las riquezas, y con ese despojo que había hecho de Jerusalén, con el gran botín que tomó, entonces con eso, con ese dinero construyó el gran Coliseo romano, que hasta ahora está en pie. Si ustedes van a Roma, está el Coliseo romano, y ese Coliseo se hizo con el dinero del despojo de Jerusalén y con esclavos hebreos que fueron, cuando cayó Jerusalén, fueron llevados esclavos a Roma, y con esos esclavos entonces se hizo ese tremendo edificio que es hasta el día de hoy el Coliseo, ¿no? Hasta el día de hoy está en pie el Coliseo romano, que no se llamaba Coliseo, se llamaba el anfiteatro de Flavio, el anfiteatro Flavio. Pero como en el frente del anfiteatro estaba un coloso de varios metros de altura que Nerón se había hecho hacer, que era una estatua de él mismo para satisfacer su ego, esa estatua quedó ahí. Entonces, como estaba ese coloso, la gente le empezó a decir el Coliseo, porque el coloso estaba frente al anfiteatro. Entonces, después ya se empezó a conocer como el Coliseo romano, ¿no? Entonces ahí habían espectáculos, todo pagado por el emperador, había gladiadores, y todo eso, ¿no? Entonces Vespasiano es el que comienza, pero no logra verlo terminado. El que termina el Coliseo es su hijo Tito, el que había destruido Jerusalén. Tito, entonces Tito es el general que toma Jerusalén y destruye Jerusalén. Y en el 79, luego que muere su padre Vespasiano, asume Tito como emperador hasta el 81. Lo primero que hace es tratar de terminar el Coliseo romano. Construyó el Coliseo y lo terminó. Y después tenemos el último de estos emperadores, que vamos a ver, porque no vamos a ver todo, porque estamos 3 meses. Estamos tratando de ver más o menos los que tienen algún interés para el Nuevo Testamento, ¿no? Tenemos Domiciano, del 81 al 96, quienes algunos lo apodaron el Nerón redivivo, el Nerón resucitado, por también su crueldad. No olvidemos que ese fue el que envió a Juan desterrado a la isla de Patmos, ¿no? Es el emperador que manda como castigo a Juan al destierro a la isla de Patmos. Pero sin embargo, Juan no muere en la isla de Patmos. Se dice, cuenta la tradición, la Biblia no lo cuenta, ¿no? Pero la tradición dice que fue el único de los 12 apóstoles que murió de muerte natural. Eso la Biblia no lo dice, eso lo dice la tradición, ¿no? Que murió de muerte natural muy viejito, pero tuvo que pasar unos años en la isla de Patmos, enviado por el malvado Domiciano, ¿no? Por Domiciano. La persecución en el siglo I se daba, yo el otro día le estaba hablando cuando se cortó, si algún día pueden hacerse sería muy lindo para su biblioteca tener Historia de la Iglesia. Son 2 tomos de Justo L. González. Justo L. González. Justo L. González es un escritor cristiano y él escribe esos 2 libros maravillosos que se llama Historia de la Iglesia, tomo 1 y tomo 2. Y nos cuenta Justo L. González que la persecución en realidad
los cristianos no fue siempre igual. Había periodos de tranquilidad y de calma, ¿no? Pero se daban esas oleadas de persecuciones por X motivo. Una de ellas, la primera, fue cuando Nerón incendió Roma, que culpó a los cristianos, ¿no? Antes de Nerón, en realidad los romanos no se importaban mucho por los cristianos. Si nosotros leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, las grandes persecuciones que sufrió Pablo y Pedro y los apóstoles no son por los romanos, ¿ah? Son por los judíos en realidad, ¿ah? Esos 2 años que está Pablo, o 1 año y pico que está Pablo preso ahí en Cesarea, que lo llevan de un lado a otro y que está... no era tanto con una persecución, sino por una corrupción, porque ellos querían dinero para dejarlo libre, ¿no? Tanto es así que Pablo apela a César, ¿no? Cuando Pablo apela a César, y el César de aquella época seguramente sería Claudio, posiblemente. No sé en qué año fue que Pablo apeló a César, pero posiblemente hubiera sido Claudio. Aparentemente los primeros años de parte de los romanos no hubo persecución, porque los cristianos no eran una amenaza, eran pocos. Y en realidad, si nosotros leemos Romanos, ahí no recuerdo en qué capítulo es que dice que bueno, que nosotros tenemos que obedecer a las autoridades, que las autoridades están para impartir orden y que llevan la espada por parte de Dios, no sé qué. Aparentemente, cuando Pablo escribe eso, había un buen concepto de los gobernadores romanos, aparentemente, no había mucho problema. La cosa se entra a complicar después cuando la iglesia entra a crecer y la iglesia ya es una amenaza. La primer gran persecución por parte de los romanos, porque recordemos que cuando Pablo estuvo encarcelado, Pablo estaba en una casa, era un arresto domiciliario, Pablo estaba en una casa, a pesar de que tenía un soldado, pero después, o sea, eso cuenta el libro de los Hechos, ¿no? Pero después Pablo, ya en el gobierno de Nerón, Pablo ya está en la cárcel, ya está encarcelado. O sea, Nerón, o sea, como que con el gobierno de Nerón ya empieza la persecución. Y Nerón es el que está en el imperio, es el emperador cuando Pablo es decapitado. Pablo, como ustedes recuerdan, Pablo era ciudadano romano, entonces no podía morir crucificado. Entonces muere decapitado Pablo. ¿Y cuál era el motivo de la persecución en aquella época? Los romanos no eran como los asirios. Nosotros vimos el imperio asirio, que el imperio asirio decía que no, que todos tenían que adorar al dios Ashur, el dios de los asirios, ¿no? Ellos no toleraban, no daban libertad religiosa, tenían que adorar y aceptar a ese dios. Sin embargo, los romanos no. Los romanos tenían una política de tolerancia, ¿no? Se puede adorar a cualquier dios, no hay problema. Pero también había que adorar al emperador, porque cuando Augusto, que es el primer emperador, lo nombran, justamente Octavio era el nombre de él, cuando Octavio es nombrado Augusto, ese título de Augusto
ese título implicaba adoración. Solamente se daba ese título de Augusto a los dioses. Solamente los dioses tenían ese título de Augusto, ningún hombre. Entonces, cuando Octavio es nombrado emperador, es nombrado Augusto, entonces comienza la adoración al emperador. Habían diferentes ciudades, había estatuas del emperador y había que adorar. Dicen que el templo más grande, el ritual más elaborado al emperador estaba en Pérgamo. Por eso que justamente en el libro de Apocalipsis dice dónde está el templo de Satanás. ¿Ah? Vamos a ver si lo leemos. Apocalipsis, el mensaje a las iglesias. ¿Dónde está? Pérgamo, acá. Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque acá en Pérgamo había un gran culto al emperador, una gran estatua del emperador. ¿Ah? Entonces Juan dice, yo sé dónde tú moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Porque en aquella época alguien era acusado de ser cristiano, lo que sea, lo llevaban ante las autoridades y bueno, y preguntaban, ¿cuál es el problema? No, que este hombre adora a Jesucristo, no sé qué, que esto, que aquello. Ningún problema, dice, pero eso, no hay problema. No, suéltenlo, que se vaya libre. Eso sí, antes de irse, tiene que adorar al emperador y pues se va tranquilamente, ningún problema. Y ahí estaba el problema, que los cristianos decían, no, nosotros tenemos un solo Señor, porque ellos decían, el Señor es el César, el emperador. Entonces usted adora al emperador y se va tranquilamente, no va a tener ningún problema. Si puede adorar perfectamente, usted puede adorar a Jesús y a quien se le antoje. Eso sí, hay que adorar también al emperador. Entonces todas las demás religiones no tenían... lo de Romanos 10:9 en el contexto cultural histórico del momento, ¿no? Romanos 10:9. Y si confiesas al Señor Jesús como tu Seguro. Señor. Sí. Sí, que si confesares con tu boca, ahí está. Exactamente. Seguro. Ahí está. Es confesar porque en ese contexto, ¿no? En un contexto de adoración al emperador. Entonces, los cristianos decían, no, nosotros tenemos un solo Señor. César no es el Señor. Y dice, no, ¿cómo que no? César es el Señor. No, César no es el Señor. Jesucristo es el Señor. Entonces, por eso era que ellos morían, porque si no, no había ningún problema. Sí, los romanos permitían adorar a cualquiera, no había problema. ¿Ah? Entonces, ahí comienza la persecución. Después con Domiciano, y después en el siglo II sigue, y ya en el siglo II, cuando la iglesia entra a crecer, hay toda una serie de murmuraciones acerca de la iglesia. Se dice, decían, por ejemplo, que, que los cristianos en sus reuniones hacían orgías. ¿Por qué? Porque la iglesia decía que había que amarse.
hacían los famosos ágapes, que ágapes quiere decir fiesta de amor, que era que cada uno llevaba el día de la Santa Cena, que la Santa Cena antes eran todos los domingos, llevaban algo para comer, para compartir. Entonces, el rumor de la gente era que habían orgías. Otra de las cosas era que había canibalismo. ¿Por qué? Porque decían que se comía el cuerpo de Cristo en la Santa Cena. Entonces decía, practican el canibalismo. ¿Ah? Y una serie de acusaciones más. Aparte, decían que la iglesia era, la mayoría eran ignorantes, que creían en cosas absurdas, y voy a ver si encuentro, voy a salir de acá a ver si encuentro el famoso grafito de Alesámenos, no sé si lo han oído nombrar. El grafito de Alesámenos es un grafiti que se encontró hace unos 100 años más o menos en Roma, en un muro de Roma, enterrado, en una casa, ¿no? Era como un graffiti de hoy en día, que con el spray hacen, bueno, en aquella época lo hacían con pintura, ¿no? Y van a ver el concepto que se tenía de los cristianos. Vamos a ver si lo encuentro acá para compartir. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Se ve, sí. Acá se ve un burro crucificado y acá está uno adorando, y acá hay un escrito en griego con muchas faltas de ortografía que se llama, que dice Alesámenos adorando a Dios, a su Dios. ¿Ah? O sea que Alesámenos posiblemente hubiera sido un cristiano, y entonces eso le escribieron en la puerta, en la esquina, en la pared de su casa, tal vez para burlarse de él, ¿no? Que él adoraba a un asno. Entonces, esta era el concepto que se tenía en aquella época de los cristianos, ¿ah? En la época de el Nuevo Testamento. Así que entonces, en aquella época, la persecución estaba más bien relacionada. Ahí se está viendo la diapositiva de los emperadores romanos. ¿Sí? ¿Se ve? Ah, Sí, se ve. Se daba más bien, el conflicto estaba en el culto al emperador. ¿Ah? Porque los romanos no tenían problema con que se adorara a Jesús. Nos dice también Justo L. González que las famosas catacumbas de los cristianos, que nosotros siempre tenemos la idea de que ellos se metían en las catacumbas para esconderse, en realidad no era para esconderse, era porque ahí enterraban a sus muertos ahí en esas catacumbas. Pero en realidad no era para esconderse, porque el culto cristiano no era prohibido, pero sí cuando era llevado, cuando alguien denunciaba a un cristiano, era llevado y tenía que adorar al emperador. Si lo hacía, quedaba libre. Y le voy a leer un fragmento ahora de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía vivió en el siglo II, era obispo de la iglesia de Antioquía y fue denunciado y fue llevado a Roma para morir destrozado por las bestias, porque en Roma justamente iba a haber una festividad muy grande, no sé de qué,
y entonces justamente él iba a ser uno de los que iba a divertir a la gente muriendo destrozado por las fieras. Entonces Ignacio de Antioquía, cuya fama era muy grande, era un cristiano muy respetado, Ignacio iba pasando por todas las ciudades iba preso con los romanos, pero se le permitía en aquella época, que eso es lo paradójico, ¿no? Él iba preso por ser cristiano y sin embargo todos los cristianos salían a recibirle cuando ellos, porque como ustedes saben, se iba a pie en aquella época, ¿no? Entonces, cuando pasaba por una ciudad, todos los cristianos lo querían conocer. Si fuera en los días de hoy, todos quisieran tomarse una selfie con él. Y él, a las ciudades donde ellos no pasaban, él le escribía cartas. Y esas cartas llegaron hasta nosotros. Se conservan hasta el día de hoy. Voy a leer la carta a Esmirna, que él escribe porque ¿cuál fue el problema? Los romanos, los creyentes de Roma, los creyentes romanos, intentaron salvarlo. Habían algunos cristianos de Roma que tenían cierta influencia en el Senado para que Ignacio no fuera ejecutado. Cuando se enteró Ignacio, se enojó. Entonces voy a leer lo que la famosa frase de él: soy trigo de Dios. Y él dice en una de sus cartas: escribo a todas las iglesias y hago saber a todos que de mi propio libre albedrío moriré gustoso por Dios, si vosotros no lo impedís. Os exhorto, pues, que no uséis de una bondad fuera de tiempo. Dejadme que sea entregado a las fieras para llegar así a Dios. Y acá está la frase más recordada de la famosa frase de Ignacio: soy trigo de Dios. Él dice: trigo soy de Dios y he de ser molido por las dentelladas de las fieras para que pueda ser hallado pan puro de Cristo. Antes, atraed a las fieras para que puedan ser mi sepulcro y que no deje parte alguna de mi cuerpo detrás, y así, cuando pase a dormir, no seré una carga para nadie. Entonces seré verdaderamente un discípulo de Jesucristo, cuando el mundo ya no pueda ver mi cuerpo. Rogad al Señor por mí, para que por medio de estos instrumentos pueda ser hallado un sacrificio para Dios. No os mando nada, cosa que hicieron Pedro y Pablo. Ellos eran apóstoles. Yo soy un reo. Ellos eran libres. Pero yo soy un esclavo en este mismo momento. Con todo, cuando sufra, entonces seré un hombre libre de Jesucristo y seré levantado libre en él. Ahora estoy aprendiendo en mis cadenas a descartar toda clase de deseos. Entonces, esa frase de Ignacio: soy trigo de Dios y los dientes de las fieras han de molerme, los dientes de las fieras han de molerme para que yo como blanco trigo sea ofrecido a Dios. Entonces, bueno, también está de Policarpo, el martirio de Policarpo, cuando Policarpo parece que las fieras no se venían a él y él mismo atizaba a las fieras cuando las autoridades hablaron con él y dice: ten misericordia de ti mismo, eres ya un anciano de 80 años, dice, y ¿cómo vas a morir de esa manera? Dice,
retráctate de tu fe. Y él dijo, Policarpo, dijo, 80 años le he servido y nunca me ha defraudado. ¿Por qué le voy a negar ahora? Dice. Y dice que en ese momento atizó a las fieras para que se vinieran a él. Y se dice que Policarpo, bueno, esto es una leyenda, ¿no? Pero se dice que Policarpo era ese niño que en los evangelios está ahí, el de cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Y la tradición dice que Policarpo era ese niño, porque Policarpo fue discípulo de Juan, del apóstol Juan. ¿Eh? Pero eso no lo vamos a saber. Pero sí que murió martirizado también Policarpo, Irineo de León, y fue una época de grandes héroes de la fe, de héroes de las mujeres también, hermanas también que murieron sin retractarse, por ser fieles al Señor en aquella época. Entonces, en la época del Imperio Romano, miles tuvieron que pagar con su vida para ser fieles, poder ser fieles al Señor. Vamos a ver qué era lo que teníamos acá. Y llegamos finalmente a Constantino. Constantino, que saltamos del siglo I al siglo III. Vamos a ver la supuesta conversión de Constantino. Supuesta conversión, cuando aparentemente se convierte y termina la persecución a los cristianos. Pero esto, Dios mediante, lo vamos a ver la clase que viene, porque